6 de la tarde, 17 minutos. Usted sabe que esta sección se llama Vocero sin compromiso. Y partió hace un buen tiempo. Algunos jueves están acá Ricardo Lagos Weber y Carla Rubilar. Otros jueves está Francisco Vidal. Y desde hoy se incorpora a este póker de ases de este programa Pauta Abierta un nuevo vocero que es ni más ni menos que ex vocero, por supuesto, que es el requisito, un político de muchos años, alcalde en estos momentos de Providencia, el señor Jaime Belolio. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido. Déjeme hacer algo que siempre hacemos cuando el otro falla. ¿Ya? ¿Me pongo para allá? Por favor, mostremos la silla vacía. Esa silla es del señor Francisco Vidal, que en mi colegio habrían dicho, se le hizo. Sí. Yo creo No que... es primera vez, Pancho. No está escuchando. ¿Está Sí. escuchando? Está Sí. escuchando seguramente, sí. Ya, Sí. ¿viste? Gracias por aceptar la invitación primero. Bienvenido a este programa, alcalde. Y le voy a decir vocero en realidad, porque está invitado en tanto haber sido vocero. Y le vamos a hacer el bautizo al tiro Muy de bien. lo que es vocero sin compromiso, que es que todos han tenido que contar el momento más difícil que tuvieron como vocero. De los que se pueden Sí, contar. por supuesto. recuerdo dos. Ya. El primero es cuando me nombraron vocero. Eso fue dificilísimo. ¿Fue sorpresa total? No total, porque ya era mi segundo periodo de diputado y la verdad es que el Congreso había empeorado su condición de parlamento, es decir, de poder discutir cosas que a uno le interesaban discutir, entendiendo de que iban a haber diferencias y etcétera, pero ya se había rebajado bastante el nivel de la conversación, al menos dentro del Parlamento. Y entonces yo ya me había ofrecido, entre comillas. Perfecto. Fui a ver al presidente Piñera como en abril de su segundo periodo y le dije, presidente, si alguna vez saca a parlamentarios o está pensando sacar parlamentarios del Yo Congreso, soy de los que están decepcionados. yo estoy disponible para salir. Y como era muy concreto el presidente, me dijo, es que no estoy pensando ahora sacar. Le dije, no, presidente, sí, me refiero a que en general, de aquí en adelante. No, pero es que por el momento no estamos pensando. Le dije, ya, pues presidente. Sí, una cosa para adelante. Exacto, era como una declaración, no era un compromiso inmediato, digamos. Entonces me dijo, ok. Y repetí. Lo anotó con el lápiz rojo. Sí, lo anotó lo anotó en su blog Colón. Y después del estallido y ya en la mitad de la pandemia, volví a inscribirme en la idea y ahí me llamó el que era ministro Blumel. Entonces me dice, Jaime, estamos pensando, vamos a tener que hacer un cambio de gabinete. Que lo estaba pasando re bien en esa época. Súper bien. Y me dice, ¿qué te gustaría hacer? Le dije, bueno, si voy a salir del Congreso, no me hagáis ser SECPRES porque no quiero volver al Congreso. O sea, tiene que ser una cosa distinta. Segundo, hay un solo cargo que yo no estoy disponible. ¿Cuál me dice? El tuyo, le digo. Entonces me dice, oye, ya, no sé, maricón. Bueno, le dije, pero es que... Le pido, por favor, señor vocero, que no diga garabato en Bueno, este esa sagrado fue la verdad. hemiciclo. Esa fue la verdad. Entonces le dije, no, pues ese no. Entonces me dijo, ok, me dijo, ya, estamos claros. Y me dice, te van a llamar. Entonces esto tiene que haber sido una conversación, no sé, a las 2 de la tarde. Y a las 8 de la noche todavía no pasaba nada. Entonces yo le escribo a Gonzalo, le digo, Gonzalo, estamos en la mitad de la pandemia, estamos todos Me viviendo... olvidaron. Y Claro. un sticker así con una carita Yo llorando. le digo, oye, dime si saco o no saco el traje, porque está guardado, claramente. O sea, estamos en otra época. Y me dice, sí, sácalo. Ya, le digo, pero ya. 12 de la noche, le digo, todavía no ha pasado nada. ¿Qué hago? Tranquilo, me dice. ¿Y nunca preguntaste más o menos hacia dónde iba la No, pero mano? yo sabía que, porque Podía ser por ahí. era un cambio en el comité político y no iba a ser ni SECPRES ni ministro de Hacienda, entonces tampoco quedaba mucho. O era desarrollo social o era la vocería. Y era más razonable que fuera la vocería. Y entonces al día siguiente me levanto temprano igual, digo, por si acaso, y junto me estoy metiendo a la ducha y me llama el presidente Piñera. Así que atendí el llamado... Me dice, señor vocero. Atendí el llamado literalmente desnudo. Ya. Y me dice... Menos mal, supongo, sin imágenes. No, sin imagen, Ah, ya, por ya. supuesto. Qué Por bueno. supuesto. No. Ya. Pero sí, tuvo que apagar la ducha, digamos. Así como, hola, presidente, ¿cómo está? Entonces me dice, oiga, mire, usted sabe, estamos haciendo cambio de Además, gabinete. con el presidente Piñera que se levantó 3 horas antes. Absolutamente. Entonces me dice, bueno, quiero preguntarle si usted estaría disponible a ser nuestro vocero. Yo le digo, sí, presidente, claro, me siento muy honrado y qué sé yo. Me dice, ya, pero antes de asumir, ¿tiene algo que contarme que yo no sepa?
Buena pregunta. Entonces, obviamente, que uno se le pasan todas las maldades que puede haber hecho. Tú dijiste, ¿no? ¿cómo supo? ¿Cómo supo lo del sábado? Entonces le dije, no, presidente, no, nada, nada. Lo que sí le dije es que yo he dado opiniones durante este tiempo en que he sido parlamentario y he estado en política, que me imagino que son controversiales, y por tanto también cargo con un grupo de personas que le caigo pésimo y otra gente que le puedo caer mejor. Y me dijo, mira, cuando... Nosotros, de hecho, peleamos en una época. Sí, peleamos Sí. en alguna época. Sí. Eh, En esa época. y me dice algo así como, mire, me dice, yo he seguido su trayectoria, estoy de acuerdo en la mayor parte de sus declaraciones, sin embargo usted tiene que entender que si entra acá ya no habla por usted, sino que habla por nosotros. Y por tanto va a tener Porque plena... además era ingreso de inmediato al comité político. Exacto. Entonces va a tener plena libertad de expresión al interior, pero una vez que acordemos algo, usted ya no habla con el yo pienso que, sino que es nosotros pensamos que. Buena definición de lo que debe ser un vocero. Perfecto, le dije. Hecho, hecho. Y ese día partimos y ahí asumí. Así que ese fue un momento difícil, pero también súper interesante. Y segundo, Ya siendo vocero. ya siendo vocero, el primer 18 de septiembre en cuarentena. Y nos tocó con el ministro París y otro cómo iba a ser el 18 en cuarentena. Y le pusimos un título a esto, Fondéate en tu casa. Que por supuesto el presidente Piñera no le gustaba porque significaba para él esconderse en la casa. Entonces yo decía, no, presidente. Viene de fonda. Viene de fonda. Me decía, no, la gente entiende que se va a tener que esconder. No, presidente. Entonces, esas peleas que solo ganaba por insistencia, ¿no? Entonces le decía, bueno. No soltaba la presa. No soltaba. Pero ahí nos tocó explicar esto y había como cierta cantidad de personas que tenían que estar adentro de la casa o no, el máximo, y ahí nos enredamos todo. Y entonces esa fue una vocería media... Tuvo que hacer varias vocerías varias seguidas. vocerías explicativas y cambiar un par de reglas y otro, y entonces sí, ahí, eso yo diría que fue uno de los primeros así como gafes. Cuidado con lo que diga el expresidente Piñera porque viene el lunes Magdalena Piñera. Muy bien. Estamos grabando en este momento y yo no sé. Ya, esos fueron los soy momentos. director de la Fundación Piñera, así que encantado. Está bien. Sí. Viene un libro estupendo. Así es, 50 voces. Lo acabo de ver. Mm. Tuvo la Isabel Plata también trabajando en eso, ¿no? Así es, ella fue la que hizo la que le pidió a esas 50 voces que escribieran y luego después compilarlo, así que sí. Es verdad. Es voces bien impactantes porque está Sí. Barack Obama, está Macron. 22, yo saqué la cuenta ayer, 22 expresidentes y 5 presidentes actuales en ejercicio. Hay un prólogo muy bonito de Iván Duque, del expresidente de Colombia, ¿no? Sí, Un somos libro muy bien, amigos con Iván Duque. sí, es un libro bien interesante. Ya, esos son los momentos más difíciles. Ha cumplido una parte del bautizo. La otra no tiene nada que ver porque la acabo de inventar, pero aprovechamos. ¿Qué le parece la ausencia de vocero hoy? Yo creo que este gobierno tuvo un diseño original que evidentemente no funcionó, que era la idea de tener como un speaker, que le llaman, es decir, en la lógica más bien gringa, que es alguien que obedece como a la oficina del presidente solamente. Entonces no es un rol ministerial, sino que cumple el rol de que se determina qué cosas se quieren transmitir desde la oficina del presidente y lo hace este speaker. ¿Y esta estructura le parece buena? Es distinta, me parece que puede funcionar, sin embargo hay que hacer algunos otros ajustes institucionales. Por ejemplo, si tú fusionaras el Ministerio de Interior con la vocería y con la SECPRES, tiene sentido hacer algo como eso. Sin embargo, en la estructura actual, en donde existen 3 ministerios, aun cuando hay un biministro, falta la pata del vocero. Entonces yo creo que una de las cosas que le pasó a Mara Cedini es que ella en el diseño original era speaker y por tanto solo tenía que seguir las reglas de lo que decía la comunicación presidencial y por tanto no era necesario que estuvieran todas las reuniones ministeriales. Pero cuando uno es ministro asume completo y quiere estar en las reuniones ministeriales. Y el único rol no es solamente ser vocera del presidente, sino que vocera de gobierno. Y tenéis seremis a lo largo de todo Chile y tenéis que tratar de coordinar las agendas de los otros ministros. Entonces, no cuadró bien. No, se hizo como la imagen de un diseño, pero sin implementarlo completamente. Y hoy día yo más bien lo veo como una solución parche. O sea, mientras se hace otro diseño más definitivo, que ya sea que se agrupa todo o que definitivamente se nombra a una persona vocera. Y en el caso del actual biministro, yo encuentro que es muy talentoso, pero no puede ser al mismo tiempo el que haga la negociación y después el que salga a pegar. Tiempo. En su experiencia no hay tiempo para hacer las dos cosas. No, porque requiere
están en todas las materias. Interior ya tiene demasiada pega. Entonces, que además le sumes la pega como comunicacional y de coordinación, es muy difícil, es sobrehumano. Entonces, y en esta idea de como ser el policía bueno y policía malo simultáneo tampoco funciona. Entonces, el subsecretario Pavés, que es amigo mío y yo creo que lo ha hecho muy bien, también tiene una infinidad de otros temas que hacer. Entonces, queda como relegado a segundo plano la vocería y la necesidad de coordinar comunicación. Y ahí se meten la oposición, Obvio. incluso otra gente, da lo mismo. Y algo que pasa siempre, no solo en política, yo creo que también pasa en el mundo privado, que cuando algo no está funcionando siempre es culpa de las comunicaciones. Parodiando esa vieja frase de quién era, de un asistente de Clinton, creo que era, es la economía estúpido. Claro. Muchas veces son las comunicaciones. Sí, pero cuando el problema no es solo qué se dice, sino que qué estás buscando transmitir y por tanto cuál es el plan en el fondo. Si tú no sabes más bien dónde quieres ir, es imposible comunicar bien. Más bien puedes surfear la ola en algún minuto. Entonces yo creo que al gobierno le ha pasado que en este primer momento la agenda de la mega reforma fue la que copó absolutamente todo y el ministro Quirós, que con aprecio, digamos, lo que ha hecho, no me parece que sea buen vocero. No es su rol tampoco. No, tampoco. Y por lo mismo comete ciertos errores que son propios, digamos, de alguien que está en ese rol. Y el gobierno necesita más que solo esa agenda. Entonces me parece bien que el presidente Castro hoy día haya hecho esta otra agenda en términos de seguridad. El ministro Arrau me parece que es un poquito mejor, digamos, en empatizar en una necesidad urgente de las personas. Creíamos que iba a ser él el vocero en algún momento. Podría haber sido, pero tiene muy buena capacidad de gestión. Entonces habría quedado como también, no solo un rol político, sino que también es un rol bien como de apretar en la gestión. Pero el gobierno necesita para avanzar más que solamente la parte de apretémonos el cinturón en la economía y esperemos a que nos vaya mejor en el futuro, o de demos ciertas herramientas para la seguridad, sino que también hay que mostrar esperanza. Y esa esperanza se muestra más bien en el aspecto social. Entonces, o lo hace un vocero o van a tener que tener otras personas más en esa agenda. ¿Y usted cree que va a haber vocero luego? Mi impresión es que el gobierno siente que sería como un retroceso frente a este diseño medio parche. Una especie de derrota. Claro, pero mientras más tiempo te demoráis es peor. Yo creo que es mejor asumir al tiro de que, ¿sabe qué? Necesitamos coordinar Uno siempre puede sacar una buena excusa del sombrero, ¿no? Hay que coordinar mejor a la coalición, los mismos ministerios, hay ciertas materias internacionales que nos urgen y qué sé yo. Entonces, listo. Ahora, ahí viene ¿quién? Mi impresión es que tiene que ser una persona que tenga bagaje, digamos. O sea, un poco más de experiencia. Que tenga experiencia, que sobre todo, de haber estado en la batalla política, en el debate político, de haber estado en el, no sé si necesariamente en el Congreso, pero como el Congreso. O sea, haber estado en la trifulca y haber generado relaciones con los partidos. Que pueda agarrar su teléfono. Exacto. Y decir, oye, Pepito. Exacto, tal cual. Ya, perfecto. Ha sido bautizado entonces, porque a partir de hoy, ya les digo, parte como panelista estable, como vocero sin compromiso de este programa, el señor Jaime Belolio. Vamos a ir a una pausa y vamos a conversar ya de temas de extrema actualidad. 6 de la tarde, 33 minutos. Seguimos con nuestra sección de los jueves, vocero sin compromiso, esta vez junto al debutante en esta sección, Jaime Belolio, que fue, ¿cuántos meses fuiste vocero? ¿Cuánto tiempo fuiste vocero? 1 año, 9 meses y 11 días. O sea, 12, 21, casi 22 meses. Harto. No es poco. ¿Es una de las cosas que más te ha gustado o no, de todas las que he hecho? No, sí, me gustó mucho. Era de una intensidad suma. También era por el periodo. Había una cosa como más estructural. Las pautas de noticias, todo algo que tú lo sabes mucho mejor que yo. Antes, en los tiempos de Vidal Vocero, ahora que no está acá se lo podemos decir. Espérate, ¿me puede mostrar de nuevo la silla de Vidal Vocero, por favor? Porque no quisiera volver sobre este tema, pero ahí está, la silla vacía. La gente está escribiendo y dice 3 palabras, nada más. Es muy corto lo que dicen. Se le hizo. Sabía que venía Belolio, se le hizo. No sé si será así, señor Vidal. Okay. Le mandamos un abrazo a Pancho. Sí. No sé, la pauta era como en la mañana, tú sabías cuál iba a ser la pauta del día completo. Y por tanto, planificar era un poquito más sencillo en términos de la comunicación del gobierno. Y mucha más de esa pauta luego se llegaba a la prensa escrita. Y era la que marcaba literalmente la pauta de la televisión en la noche. En este momento no es la pauta, son las pautas de cada hora.
que te las entregan desde las redes sociales hasta los medios, hasta la persona que grabó algo en particular, hasta un evento que puede haber sido en el extranjero que rebota acá. Entonces es imposible hacer esa planificación, por lo tanto se transforma en una cuestión media frenética. Segundo, era un momento complicado post-estallido en la mitad de la pandemia. No teníamos muchos amigos. Cuando yo entré, el presidente Piñera tenía 10% de aprobación. Entonces, más bien como que nos hacían el quite. Era una tarea como de primero poner de acuerdo a los propios. ¿Incluso de los partidos propios? Sí, claro. Sí. Entonces era primero poner de acuerdo a los propios y hacerle como casi como training. Vamos, tenemos que salir y hay que mostrar estas cosas, se puede, los acompañamos. O sea, obviamente la pega de vocero no es para ser ni famoso ni el más querido. Evidentemente es más bien ser arquero, sin el aura de bociña. Ahí pasamos el dato. Gran colocolino, el señor Belolio, entre paréntesis. Y por tanto, tenía que hacer muchas horas desde contención de ciertas materias y también de cierta información. Ahora, claro, yo me leo el diario desde que tengo 15 años, entonces después como solo la noticia marginal adicional. Pero hubo un momento donde estaban pasando cosas en la Araucanía, donde teníamos todavía en Plaza Italia los viernes teníamos eventos siempre. Entonces, en general, mi ritmo era hasta las 2 de la mañana más o menos todos los días y me despertaba a las 6:30 y lo primero que tenía que ver era qué había pasado en esas 4 horas y media. No hay mucha rotación en los periodistas de la copucha, entonces uno cuando es vocero hace como un barrido así, bueno, malo, nuestro, Sí. de ellos, no sé qué, y Sí. ¿se los conoce todos de memoria? ¿Cuánto se demoran en hacer eso más o menos? Yo te diría que depende de cuán mateo uno sea, pero en unas 2, 3 vocerías ya sabía. Ya, y a uno como vocero le gusta el challenge de que alguien que uno sabe que viene de un medio que no es afín te ponga más en problema, o uno prefiere en el fondo pasar más piola y decir, ya este gallo me va a preguntar algo que no me va a poner en problema? Es que la pregunta, llamémoslo así, difícil, pero en buena lid, es la que... Es la más agradable. Es la porque que te hace- gusta. Exacto, ya. te hace pensar, te hace tener que ser muy claro en los conceptos que estás ocupando, pero hay algunos que te hacen preguntas mala leche, y hay otros que pensaban que la pregunta era más importante que la respuesta. ¿Te peleaste con gente así humanamente a partir de eso? Yo trataba de hacer harto off justo antes de hablar, porque cuando tenía que explicar algo que era medio sofisticado, entonces le decía, mira, esto se trata de esto. Y por tanto voy a hablar y usted me pregunta todo lo que quieran, pero se trata de esto, como para que entendieran el contexto en el que estábamos hablando. Hoy no hablemos de esto otro. Eso yo no lo podía decir, Ya. porque yo sabía No, que... de otra cosa, digo. No, Ni claro, siquiera. pero no, porque Ya. yo sabía Eso que... era que le iban a hacer al tiro. Obvio, iba a venir al tiro. Y había en general una buena relación. Habían algunos que yo cachaba al tiro que iban con la lógica más bien pesada y de sacar la cuña de contexto o de preguntar agrediendo. Y obviamente yo soy medio picado. Entonces, si me preguntaban agrediendo, también obviamente me subía la sangre. Pero también el autocontrol es esencial en esta cuestión. En esa pega, pero por supuesto. Esencial. Me imagino. Esencial. Entonces, Imagínate un vocero que diga, te están diciendo, po, hombre. claro, entonces yo creo que algunas veces fui medio pesado en algunas respuestas con algunos cuando ya me insistían en algo, y yo le decía, bueno, como ya te he dicho 3 veces, entonces tal. Entonces digo, no, pero es que usted Pero no ha así, contestado. ¿tranquilo? Sí, tranquilo. O ya. Claro. Le Que digo, duele no, más. duele más. Al Sí, periodista le duele más eso. exacto. Entonces es como, bueno, voy a explicar de nuevo por tercera vez lo que ya te repetí. Y no entendiste. Claro, era como que se subentendía, entonces era como, mira, alguien dice, no, es que usted no ha contestado, no, le dije, no, es que no te gusta mi respuesta, que es distinto. Entonces uno va como adquiriendo también ciertas habilidades de cómo salir de ciertos puntos. Pero claramente no podéis nunca perder el control. Y si te muestras enojado es porque tiene que ser estratégicamente. Y eso es muy difícil para quienes nos hierve la sangre. ¿Y uno tiene alguna gimnasia para eso? ¿Los gobiernos te contratan gente, te meten a algún tipo de curso, te hacen algo? No. Vamos, a la pelea. Sí, no, a la pelea al tiro. Yo creo que hay poco tiempo de entrenamiento. Lo que sí es muy importante es el estudio previo a la vocería. Y en eso ahí los equipos son fundamentales, porque obviamente uno no tiene por qué saber de todas las cosas todo el rato. Entonces, lo que te preparen tus equipos es clave. Y yo tenía y tengo, porque sigo con varios de los que estuvimos juntos en La Moneda trabajando con ellos, que tiene además una particularidad, que para mí es muy importante llevarte bien con el equipo de trabajo con el que estás.
Entonces, lo que le toca a un vocero es tragarse sapos, culebras, alacranes vivos, digamos, ahí. Entonces, después necesitáis tener un momento de distensión. Y yo tenía y sigo teniendo eso con mi equipo. O sea, una cosa es que cuando afuera lo estás pasando mal, digamos, y hay mucha tensión, tú necesitas tener un espacio donde te puedas reír, donde te puedas descansar un poco. De lo contrario, te come y te carcome esa amargura y después sales y te vas a equivocar. Y vas a perder el control. Pura rabia. Exacto. Entonces, ese sí es, comillas, un entrenamiento, llamémoslo así. ¿Y te pasó alguna vez? Estoy pensando en lo que decía la otra vez Mara Cedini, que le habían pasado un papel con un error. ¿Te pasó alguna vez de decir, no, pues, esto está mal? Y corregirlo, decir, hay que decirlo de otra manera. Sí. Como en cualquier pega, sí, pues. Sí, ahí yo tengo ciertas mañas, digamos, y una de ellas es que, por ejemplo, no acepto cosas con falta de ortografía. Y además de tener el toque de la ortografía, es porque para mí es una señal de que no se revisó bien ese documento. Y por lo tanto puede tener otros errores más. Entonces, por ejemplo, en el municipio, esto ya lo sabe toda la gente que trabaja conmigo, porque ya llevo casi ya 1 año 8 meses. Entonces, cuando llegaban oficios o cosas, decretos que tenía que firmar y venían con, no sé, un par de tildes menos, digo, ya, lo mismo, ok. Pero cuando ya tenía 6, 7, 8, ya no. Y cuando habían faltas de ortografía, decía, ¿sabes lo que pasa? Es que si venía firmado por otras 4 personas antes y con una mosca chiquitita de otras 3 distintas, 7 personas revisaron que esto. No lo vieron. No lo leyeron, po. Y por tanto se va de vuelta. Entonces eso mismo pasa también en la vocería. Tú no, como que lee y ves si le calza o no le calza. Y había algunas veces que yo llamaba para chequear ciertos datos. Entonces decía esto, oye, no me cuadra esta cuestión. ¿Es o no es? Y había que hacer una precisión. Pero por lo mismo era difícil que te pasara algo de... no sé. Claro, justo en ese... Fue condenado... Claro, en ese caso no me habría pasado. Pero también uno puede recoger rápido, ¿no? O sea, si uno se puede equivocar en la cuestión. O puedes no saber también. Entonces, me pasó, por supuesto, muchas veces que me preguntaban algunas cosas que decía, no tengo la respuesta ahora y por tanto voy a tener que preguntarle al ministro respectivo y vuelvo con ustedes. Digamos. Pero por ahora no tengo la respuesta. Sobre todo esa es la mejor que inventar. Pues. Obvio, porque si después te metí en un lado que no sabes. Entonces hay de nuevo ciertas fórmulas en las cuales es mejor decir, no sé, voy a ir a buscarlo o me equivoqué. Oiga, una precisión, sí, tiene razón, esto no era así, era así. Dije 4 y debe haber sido 6. ¿Lo retó alguna vez Piñera? Las primeras 2 que como vocerías que tuve que hacer, yo iba, uno lo que hace es como le pregunta a la prensa en qué temas andan. No te van a pasar las preguntas, obviamente. Además que los periodistas que estaban con nosotros en general políticamente eran más bien contrarios. De hecho, muchos de ellos después entraron a trabajar en el gobierno de Boric. Pero eran súper buenos periodistas. Yo creo que eran profesionalmente muy buenos, muy capaces. Entonces te decían las temáticas, obvio, que son las que son de la pauta de los distintos medios y contingencias que uno sabe que van a salir. Entonces las primeras 2 veces yo fui como con las preguntas posibles y le dije al presidente, voy a decir esto. Entonces él sacaba su regla, su lápiz negro, lápiz rojo, me cambiaba palabra, me subrayaba cosas, me hacía ciertas modificaciones y me decía, ya, ok, vaya. Entonces yo fui y hablé, no tomé mucho en cuenta esas cosas que le había cambiado. Ahí se cocinó. Ahí se cocinó. Y no pasó nada. Al día siguiente me tocó hablar de nuevo y lo mismo. Entonces le pasé la cuestión, me hizo las modificaciones. Lápiz big rojo. Fui para abajo, hablé y de nuevo no hice lo mismo. Entonces cuando termino me dicen, el presidente te llama. Entonces el presidente me dice... Ya, espérate. ¿Por qué no lo hiciste? Además por decir, no, porque estoy yo a cargo y si lo hago voy a quedar como el cabrón chico. No, porque eran palabras de él. Ah, ya. Entonces subo y me dice, oiga, me dice, ¿para qué me viene a ver para preguntarme estas cosas si después no las dice así? Yo le dije, presidente, usted habla así. Yo no soy usted. Usted es el mejor vocero de usted mismo. Yo soy el vocero de gobierno. Usted me pidió que yo fuera eso. Y por tanto, déjeme hablar con mi voz, no con la de usted. La primera semana fue. Sí, pues, o sea, el día 6. Y me dijo, conforme, me parece bien. Y de ahí en adelante no tuve que volver a pasarle ese tipo de temas. Lo que sí es que cuando había algunas cosas que podían haber sido conflictivas o generaban ciertos efectos, obviamente que lo coordinábamos. Además, por sus características, Sebastián Piñera no era de esos jefes o papás que te dicen, qué bueno lo que hiciste. Es más, muy raro. Con su deber no más cumple. Exacto, era más bien, oiga... Ojalá no me diga nada, más bien. Tal cual, si no te decía nada era porque estaba bien. Claro. Y si lo hacías muy bien, era como, estuvo bien. Listo.
Pero aunque no lo pareciera, también era bien humanamente cariñoso. En su estilo, por cierto. Bueno, por eso es que uno lo echa de menos. Sí, tal cual. ¿Se echa mucho de menos, Sí. Sebastián Piñera, en términos políticos? Sí, porque uno que ¿Hay cosas que hoy pasan que no habrían pasado si estuviera ahí? no sé si no habrían pasado, pero la forma de resolverlas habría sido distinta. Porque uno ha visto como conflictos ahora dentro de la derecha, el gobierno, los presidentes de los partidos. No me cabe ninguna duda que la fórmula de Piñera habría sido sentarlos al día siguiente en su oficina con él. Y era uno que uno se asombraba por eso, porque uno, claro, yo de nuevo picado diciendo, no, Nica, no hay que recibirlo, no. Él habría dicho, no, venga para acá, dígame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo resolvemos? En eso era bien notable. ¿Tú eres de los que creen que se habría presentado a una tercera vez? Que es como la gran duda que Mira, tiene uno. lo que él decía ¿O era sabes que si se- no. No, Ya. él decía que no, y además habíamos otros que estábamos junto con él, yo seguí comiendo con él durante un año entero después de que terminó el gobierno, almorzando con él al menos una vez a la semana, y estaba en otra. ¿Dónde almorzaban acá en Apoquindo? ¿Cerca de la oficina o...? No, justo después se cambió a la oficina en Vitacura. Ya. Al principio era en Apoquindo y después se cambió a una oficina en Vitacura cerca de la rotonda de la ex ronda Pérez No, si mi pregunta en el fondo es si almorzaban en la oficina, en la o oficina, salían sí, a alguna sí, parte. sí. Ya. No. Ya. En Jamás. la oficina y siempre las cosas que a él le gustaban. ¿Qué eran? Huevito relleno, no, cosas muy sencillas. Eran ensalada, en general comida como Comida bien... chilena tradicional de a una mil. casa normal. Sí, lo máximo así de sofisticación eran unos rollitos de salmón ahumado. Ya. Ahí era Eso ya, así la como casa, ya, la exacto, casa invita. casa por la ventana. No, y tú ibas ahí a su casa y él te decía así como, tráigame lo más rico, y lo más rico eran galletas esas como craquelet con atún y mayo. Rico. Exquisito, po, pero Sí, eso era lo máximo, digamos, Ya. no era como de grandes sofisticaciones ni gustos distintos. Pero era muy entretenido porque era muy desafiante estar con él en este tipo de cosas. Entonces, cuando habían temas contingentes, tú le preguntabas y se bajaba bien. Y después uno tenía que tratar de ajustar eso a su propia voz. Algo que se me pasaba, sobre todo en los últimos meses, ahí con el ministro Osa, que nos pasaba sus discursos. Y al presidente le encantaba hacer frases bíblicas. Yo se las sacaba siempre. ¿Y se enojaba? Entonces, claro, me decía, ¿pero por qué me la saca? Le dije, porque usted ya ha dicho muchas veces, ¿pero qué le importa? ¿Qué le ha hecho la Biblia? Me decía. ¿Qué le ha hecho la Biblia a usted? Entonces le dije, no, nada, pero ya es suficiente, no más, po. Entonces le poníamos otras expresiones y ahí terminábamos peleando y las decía igual, además. Uno las sacaba en el discurso y las decía igual, así que yo sabía. Ya, pero ¿tú crees que sí? ¿Que finalmente se habría convencido No, que...? Difícil. O sea, claro, si hubiese sido solo la alternativa... Nunca lo dijo. No, nunca lo dijo para nada. Y más bien sabía de que él ya había pasado 2 veces y que era tiempo de otros y estaba en ese plan. Claro, pero si le hubieran dicho, oiga, usted es el único que le gana a Janet Jara, capaz que lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, ok. Pero mi impresión es que quería evitarlo al máximo porque supo no solo el costo de la primera vez que fue presidente, sino que la segunda vez fue mucho peor. O sea, ahí sí hubo un momento... Que no dan ganas de repetirlo. Absolutamente. Hablemos un poquito, porque nos quedan pocos minutos, pero hablemos un poquito de contingencia total. Estábamos hablando antes que entrara de esto de la idea de suspender durante 5 años la ley Karim. Se lo pregunto como alcalde, como ex vocero, como personaje político. Algo se hizo demasiado mal para que estemos pensando en eso, independiente de quién lo promueva, quién no lo promueva, independiente de si le parece buena idea, que lo aprovecho a preguntar o no, que una ley que se supone que iba a ser tan importante se pida que quede suspendida por 5 años, porque ¿qué se hizo tan mal, digamos? Sí, yo creo que hay que hacerle ajustes a la ley Karim, porque hay personas que la ocupan como... ¿Se ha dado cuenta de eso como alcalde? Sí, absolutamente. O sea, tenemos algunas que sí son importantes, que es un canal de denuncia que de otra manera quizás las personas no lo habrían hecho ver a tiempo y se podría haber transformado en una cuestión de, no sé, un acoso laboral o en algo más de mucho mayor entidad. Entonces es un mecanismo como formal, institucional, que permite zanjar algunas disputas y otras, pero también como acusaciones sin mucho sentido. O sea, te escuché cuando decías tú, claro, que me mandaba los sábados porque había que cubrir y claro, obviamente los panamericanos seguían funcionando los fines de semana. Entonces hay a veces cosas como esas, revestidas de unas declaraciones de que no me dijo, que no me dijo, que me sacó el grupo de WhatsApp, que no me invitó a la reunión y yo pensé que...
Entonces dice, no, po, ese tipo son de las relaciones propias humanas dentro de cualquier espacio de trabajo y está bien resolverlas, pero no es... es casi como un proceso judicial, po. O sea, te tenés que abrir un sumario en el mundo público. Yo tengo que tener abogados dedicados 100% a esta tarea. O sea, el cajón que hay en la justicia de decir esto no da como para, aquí no se da. Exacto. Aquí tenés es que como el recibir requisito todo. de admisibilidad, Claro. aquí no hay. Ya. El requisito siempre es 100% de admisibilidad. Entonces yo creo que hay que hacer algunos ajustes. ¿Pero da como para suponer 5 años o le No, parece un exceso? yo creo que me parece que es un exceso. Yo creo que es verdad que tiene que ajustarse. Uno espera, al principio puede haber como un stock acumulado que estaba bien que se presentara y ahí había que distinguir cuáles eran ciertos y cuáles no. O sea, a nosotros sí nos ha tocado ver casos a través de Ley Carín que han terminado en instituciones. O sea, eso, y por tanto es bueno que exista. Con toda justicia. Con toda justicia, exacto. Lo que pasa es que en el mundo público igual existía como el sumario administrativo. Ya había una vía que no necesariamente era Ley Carín. Pero no existía en el mundo privado eso. Entonces, para el mundo privado yo no tengo los números de allá, digamos, pero sé que los conflictos humanos son los mismos en ambas partes. Y sí puede haber un exceso que complica sobre todo a las empresas que no son suficientemente grandes como para tener una unidad de recursos humanos, una unidad jurídica que sepa exactamente cómo se hace todo este proceso. Entonces, quizás la duda es si han mejorado la calidad de vida de los trabajadores dentro del trabajo a partir de la Ley Carín. Y era un buen momento porque me da la impresión, o sea, no me da la impresión, tengo la seguridad, no he leído todavía los diarios porque esto es bien reciente, pero de mañana, digamos. Pero le aseguro que va a haber todo un sector que dice, ve que el gobierno y los empresarios están haciendo puras cosas que ayudan a los empresarios. Sí, por eso yo creo que suspender la aplicación de una ley me parece que es demasiado forzoso. Yo creo que no, hay que hacerle ajuste, hay que evaluarla bien. Creo que es bueno que cada cierto tiempo uno haga una verdadera revisión sobre el impacto que tiene una ley. Eso en general no se hace mucho en Chile y en general la política comparada tampoco se hace tanto. Como que se olvida cómo se ejecutan y se implementan las leyes. Ahora Se dejan votar una vez que fueron aprobadas. Porque no es la principal mirada que tiene el legislador. El legislador hace la cuestión más bien teórica en la abstracción y después dice otro ejecuta. Pero uno que está en el, no sé, hoy día en el municipio o quien está en una empresa ve la ejecución práctica de cada una de esas materias y ve cómo te impacta en el día a día. Entonces, yo creo que sí vale la pena meter a la ecuación lo que está pasando hoy día en términos de Ley Carín, pero es un mecanismo particularmente para el área mundo privado, institucional, digamos, de poder hacer ver algunas cosas que antes no se hacían ver. Entonces, yo creo que hay un avance grande con la Ley Carín, pero hay que hacerles algunos ajustes para que no sea excesivo. Ya que nombró la alcaldía, la exención a las contribuciones ha generado dos grupos que ya no se hablan, ¿o en qué quedó todo eso después que se definió a favor un poco de lo que, Sí. de lo que opinaban ustedes, digamos? Mira, yo creo que la discusión se fue un poquito de las manos, porque si uno es bien riguroso en el análisis, en parte lo que estaban reclamando los alcaldes de oposición tienen un punto. Nosotros como alcaldes nos pusimos de acuerdo en tres cosas, en el fondo. Uno es que había que avanzar en la exención de contribuciones para personas mayores, porque había muchas personas mayores que le subieron las contribuciones sin haber cambiado su calidad de vida, sino que solamente porque se hizo un edificio al lado, una estación de metro y qué sé yo. Y tú no quieres que esas personas tengan que vender su departamento para poder seguir teniendo una buena calidad de vida. Segundo, que había que tener un tope. Y ahí varios defendimos también eso. Yo lo defendí bien activamente, porque me parece que hay un gasto común de la ciudad. Es decir, así como existe en el edificio, alguien tiene que pagar el gasto común de la limpieza de los pasillos, la mantención de los ascensores, el conserje, los jardines. Lo mismo pasa en la ciudad. La ciudad entera, claro. Hay un derecho de ciudad. Y ese derecho de ciudad no solo sacar la basura, es mucho más que eso. Son las calles, son las avenidas, es la iluminación, es la seguridad, es la cultura, es la educación, etcétera. Esa es la ventaja de vivir, digamos, justamente en ciudades. Y uno podía poner un tope alto. Yo ponía el tope de 20.000 UF, $1 millón. Parece bastante razonable que una persona que vive en una casa de esa entidad contribuya también a este derecho de ciudad. Y por último, otra fórmula que también, en esas dos cosas estábamos de acuerdo, y finalmente que se nos compensara todo lo que perdíamos. Y en la votación ganamos 2 de 3. O sea, se compensó todo, se avanzó en la exención, pero no se le puso tope. Entonces ahí es donde se quiebra, entre comillas, esto. Y
los alcaldes... ¿Se sobreideologiza o no? Sí, porque se ponen ejemplos que ya rayan en lo burdo. Entonces, cuando yo he escuchado a algunos parlamentarios y algunos otros alcaldes que dicen, no, es que el IVA de la señora Juanita, que cuando compra el pan va a financiar las comunas más ricas, no es verdad, po. No es verdad porque Providencia entrega el 47% de su presupuesto, de sus ingresos al Fondo Común Municipal. Entonces no es cierto que nos estén financiando a nosotros. Nosotros entregamos mucha plata al Fondo Común Municipal. Las Condes entrega 350.000 millones. Providencia 135.000 millones. Nosotros somos aportantes netos al Fondo Común Municipal. Entonces, cuando ya se llegaba a ese nivel, significa que había que hablar de no solo la última parte del financiamiento de lo que dejábamos de recibir, sino que del total. Y eso se lo reclamaba por interno a varios de los alcaldes y alcaldesas con los que tengo una buena relación. Yo creo que es más fácil llevarse bien en el mundo municipal que en el mundo parlamentario, de todas maneras. Hay más incentivos a la colaboración. Completamente peleados. Hay ¿Hay alguien que hoy día no contesta el teléfono, por ejemplo, si viene el llamado de Providencia? Yo creo que no. Yo creo que no. Además, el caso de la municipalidad, una vez se lo escuché en un lanzamiento de un libro, pero que es bien interesante. El caso de Providencia es bien especial porque vive una cantidad de gente determinada, pero pasan y usan Providencia 3 veces más. 15 veces más. 15 veces más. Viven 160.000 personas y vienen 2 millones de personas. Entonces, todos los días. Todos los días. Y por tanto, lo que hacemos de acá es de escala metropolitana por definición. La inmensa mayor parte de nuestro presupuesto se va en un bien público puro, porque yo no le puedo decir a la persona que viene de otra comuna, oiga, usted no puede llamar al 1414. No, todos pueden hacer... Ocupárese de ese asiento. Exacto. No, usted no puede ocupar esa plaza. No, es por definición común. Entiendo que no es la misma situación para todas las otras comunas, pero la ciudad se entiende así. Los límites son una convención. La gente que viene para acá a Providencia no tiene por qué saber que el límite con Las Condes es Tobalaba, digamos, o con Santiago es Vicuña Maquena o Pío Nono con Recoleta. Es nomás, pues cruza. Entonces, no tiene tanta lógica esto de decir, no, es que las comunas ricas, pucha, depende. Pues. El 85% de mis alumnos no viven en Providencia. Vienen de toda la región metropolitana. Entonces, si se perjudica a la calidad de vida de la comuna de Providencia, también estoy perjudicando la calidad de vida de las personas que vienen a trabajar acá, que vienen a los hospitales, que vienen a los servicios, que vienen a pasarlo bien. A las radios. A las radios. Y como le consta aquí a la radio, pasa mucha gente porque hay mucho taco acá al lado también ahora. Ahora que están arreglando. Sí, la hora que se están haciendo. Nos tiraron la música. Alcalde Jaime Belolio, vocero Jaime Belolio, vocero sin compromiso, que se une desde hoy a este programa. Muchas gracias por haber venido. Ya va a tener mucho tiempo para seguir conversando de distintos temas. Esperamos que, por favor, ¿puede mostrar la imagen de nuevo de el otro vocero de hoy? Ahí está. Hágale un cariño, hágale una cosita. Ese es Francisco Vidal normalmente, pero hoy día, y perdonen mi francés, se le hizo. Gracias, Jaime Belolio. Muchas gracias. Que esté muy bien. Déjeme contarle que FanFest es el festival de teatro familiar más grande de Latinoamérica, obras de Chile, Alemania, Argentina, Brasil y Colombia, que podrás ver en Santiago y Concepción del 8 al 23 de agosto. FanFest 2026. Lo último, muy corto. ¿Va a funcionar, Bociña, o no? Yo creo que está funcionando. La cantidad de medios que han sacado a bueno, ustedes ya lo mencionaban, y se produce una efervescencia que me encanta. Y yo espero que eso no signifique que se le quite el espacio sí a Maureira, porque es un tremendo arquero. Que jueguen los dos. Tienen que jugar los dos, eso sí, de todas maneras. Perfecto. Gracias, Jaime Belolio. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana en otro capítulo de Pauta Abierta. Hasta luego.